amados hermanos. May God bless you, my beloved Les brethren. saludo en el nombre del Señor We Jesucristo. greet you in the name of the Lord Jesus Christ. Considero un honor y un privilegio el poder estar dirigiéndome a ustedes esta mañana. Consider it an honor and a privilege to be here before you this morning. Agradezco al pastor Adolfo Mata por la amable invitación que me hizo para poder estar aquí I thank Brother Adolfo Mata for the kind invitation to have me here, y principalmente al Señor que me permitió llegar. and also the Lord for permitting me to be here. Y bueno, siempre es una gran responsabilidad el estar detrás de un púlpito. And it is always a great responsibility to be behind the pulpit. Uno tiene que saber qué es lo que va a decir, One must know what he's going to speak, por qué lo va a decir why is he going to y say a quién it, se lo va a decir. and unto who is he going to Y say para it. mí, And for me, esta es la mejor audiencia que puede existir, this is the best audience that could ever exist, porque es la novia de Jesucristo. because it is the bride of the Lord Y Jesus. con ese respeto, And with that respect, voy a abordar la palabra en esta mañana. I shall open the word this morning. Si ustedes abren sus escrituras conmigo, If you can open up your scriptures with me en el Evangelio según San Juan, to the Gospel according to St. John, el capítulo 1, chapter 1, el verso 1. verse 1. San Juan 1:14, verso Or 14, no, let us perdónenme. go chapter 1, but let's skip down to verse 14. San Juan 1:14 So, 1:14. dice el Señor en su palabra: And the Lord says in his word, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. and the word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, and the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Vamos a orar al Señor. Let us pray unto the Lord. Padre celestial, Heavenly Father, con temor y temblor, Señor, with fear and tremble, me acerco ante tu presencia, I draw nigh unto thy presence, pidiendo tu ayuda, Señor Jesús. asking of thy help, Lord Jesus. Padre, yo me considero, Señor Jesús, Lord, I consider myself, Lord Jesus, no ser una persona apta para hablar tu palabra, not to be a person that is apt to speak thy porque word. yo soy humano y tú eres Dios, For I am human and thou art God. pero yo te pido, Padre, But I ask thee, O que Father, tú tengas a bien, Señor, el descender that thou, Lord, may be able to descend. y tomar, Señor Jesús, a este siervo inútil, And Lord, to be able to take this unusable servant, y que tú le hables a tu pueblo, and Señor, that thou may speak unto thy people, porque ellos han venido because they have come, no a alimentarse de las palabras de un hombre, not to be fed of the words of a man, sino a alimentarse de tu palabra. but to be fed of thy word. Estoy muy consciente de eso, I am Señor. very conscious of that. Por eso me hago a un lado Therefore I place myself y te aside, pido and I ask que thee tu Espíritu Santo that thy Holy sea Spirit el que tome el lugar que le corresponde. may take the place that corresponds it. En el nombre del Señor In the name of the Jesucristo. Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Tome su asiento. You may take your seat. En esta ocasión, Now, on this occasion, el lema de esta reunión the theme of these meetings es la palabra invisible hecha manifiesta. is the invisible word made manifest. Cuando recibí la invitación del pastor, So when I received the invitation of the pastor, bueno, ahí solamente decía el lema he just had the theme on y there. estaba, pues, usted sabe, siempre yo trato de ajustarme al lema que And- se le pone a la reunión. As you know, I try to adjust myself to the theme that has Y been entonces placed on the dije, Señor, meetings. pues esto, sea un tema o un versículo, uno lo puede abordar desde diferentes perspectivas. And I said, Lord, if I could take a verse, a quote, that I can take it from different perspectives. Y comencé a decir, Señor, pues ayúdame, yo quiero encontrar algo en el mensaje And I said, Lord, help me. I wish to find something in the message que vaya en línea con el lema. that goes in line with the theme. Y encontré una cita And I found a quote del hermano Branham of Brother Branham. y para mi sorpresa, And then to my surprise, el viernes que entré, the Friday that I came in, mientras estaba ahí sentado, as I was sitting down, proyectaron en la pantalla they projected up on the screen, y era exactamente la misma cita que yo había buscado allá en and it México. was exactly the same quote I Ya had found con online. eso, And now with that, Yo dije, bueno, entonces quiere decir que voy por buen camino. I said, then I'm in the right path. Así que para mí fue algo que satisfizo mi alma. So it was something that satisfied my soul. Y en esta mañana quiero comenzar leyéndola And in this morning, I want to start by para reading it. partir de allí.
to start from there. El hermano Branham dice en el sermón Paradoja, So this is in the sermon, The Paradox. dice, Jesús hizo las obras de su Padre Says Jesus did the works of his Father porque el Padre estaba en él. because the Father was in him. Por eso es que las obras fueron hechas debido a que el Padre estaba en el Hijo. That is why the work was as done, because that the Father was in the Son. Y luego el profeta le pregunta a la congregación presente, Then the prophet asked the present congregation, eso? do you believe that? yo les pregunto a ustedes lo mismo, I ¿creen ask you the eso? same. Do you believe that? Que en él, That in him, él era Dios encarnado. he was the incarnated God. Y el profeta de Dios vuelve a preguntar, And the prophet God asked ¿creen again, eso? do you believe that? que Dios el Padre, That God the Father, el cual es el Padre de Jesucristo, which is the Father of Jesus Christ, el gran Espíritu the Santo, great Spirit, habitó en la plenitud de su poder, dwelt in the fullness of his power en Jesucristo, in Jesus Christ, el cual era el tabernáculo de Dios, which was the tabernacle of God, hecho carne made flesh y habitó en la tierra, and dwelled on earth, representando la palabra. representing the Word. Jesús era la palabra. Jesus was the Word. Así lo dice la The Biblia, Bible said so. San Juan capítulo 1. St. John, first chapter. Y la palabra era invisible. And the Word was invisible. Ahora escuchen atentamente. Now listen close. La palabra era invisible The Word was invisible hasta que ella fue hecha carne. until it was made flesh. Y luego la palabra se volvió visible And then the Word became visible. a través de su muerte de sacrificio en el Calvario And through his sacrificial death at y Calvary su resurrección, and his resurrection, colocó en posición a su iglesia positionally places en esa church esfera in that realm, para que Dios mismo, invisible, that the same invisible God pudiera entrar en el individuo could come into the individual y hacer visible la palabra. and make the Word visible. Oh, hermanos. Oh my. Yo desearía que mi iglesia pudiera captar eso. I wish my church could get that. Nosotros nos identificamos en esta mañana Now también that con we identify eso. with that this morning. Por eso nosotros no divagamos. It says that's Hermano, what we, yo no do tengo not que get away buscar from otro that. mensaje. I don't need to find another Ni tengo message. que buscar otro mensaje. I don't need to find another messenger. Yo ya encontré la porción que me I already found the satisface. portion that corresponds me. Por eso That is why nos estamos identificados con esa misma we're iglesia. identified with that same church. Estas palabras These words, no solamente fueron para el tabernáculo they were Branham, not just for Branham Tabernacle, sino para todos los que veníamos después. but all us would come later. Hace unos momentos en la oficina del pastor Just moments ago, I was in the le pastor's comentaba office. algo que ustedes ya saben, los que son aquí residentes del Paso. Those who are residents here of El Paso who Que el already profeta know de Dios estuvo aquí en diciembre de that the prophet 1947. of God was here in December of Estuvo 1947. 3 días de servicio. He had 3 days of service. Y yo siempre he pensado, And I've always thought, porque mire, entre nosotros, bueno, yo soy mexicano, Well, ustedes son among us, estadounidenses, I'm Mexican, you're American, pero somos de una sola sangre porque somos hispanos. but we are of the same blood. We are Hispanic. Ustedes nacieron aquí, yo nací allá, You were born here, I was born pero over there. venimos de esa misma raza. But we come from the same Se ha branch. ramificado todo eso. And that's where it's all come from. En todos los lugares donde yo he estado, In every place that I've been, nunca he encontrado I've never found algo que se da solamente en esta parte something that is only here in this region entre Estados Unidos y México. between the United States and Mexico. Aquí hay en todos los estados fronterizos, Now, in every la border mayor state, parte de ellos, there's a part hay of them. cantidad de iglesias there's a bunch of churches, y hay más iglesias latinas and there's more Latin churches que anglosajonas. than Y Anglo-Saxon. ustedes lo saben mejor. And you know that better. Y lo digo con respeto. And I do say it respectfully. O sea, yo estaba pensando So then I was just thinking, en 1947, 1947, cuando el hermano Branham estuvo aquí, when Brother Branham was here, yo no sé él I don't know if he, qué tanto dimensionó how much did he que mention con el paso del tiempo, that with the pass of time, 70 y más años después, 70 or more years later, este es el fruto this is the fruit de aquello que él sembró allá. of that which he sowed then. Somos el fruto de We ello. are that fruit. Tenemos que reconocerlo. We must recognize it. Por eso, uno como ministro, That is why one as a minister, yo no tengo ningún asunto I had no business recogiendo doctrinas de otras denominaciones picking up doctrine from other para denominations traerlas aquí, to then bring it here porque yo estoy identificado con because este mensaje. I am identified with this ministry. Yo soy hijo de este mensaje. And I am a son of this message. Yo soy hijo de este profeta. I am a son of this Aparte prophet. de ser hijo de Dios. A part of being a son from Usted es God. hijo del profeta. Eso es lo You que say a dijo son of a Pedro. prophet, that's what Peter said. Dijo, y nosotros somos hijos. And he says, and we are Él sons. hubiera dicho, somos hijos de Jehová. He Y was estaba said, bien. sons of Jehovah, Pero dijo, God. somos hijos But he said, we are sons de los of profetas. the prophets. Hoy en día Now today, hemos tenido un profeta. we have had a prophet. Por eso nos That's identificamos why con we él. identify with it. Y no es asunto And it's not our de business exaltar to exalt a la figura de William the Branham. figure of William Pero el Branham. mensaje que él But nos the trajo. message he brought. Pero desde luego, But also, el hermano Branham dijo, Brother Branham said, en alimentos espirituales de su debido tiempo, in food in due season, ha llegado el momento the moment has come en que el mensaje and that the message y el and mensajero the messenger son are uno. one.
Por eso, mire, That's why, look, en tiempo del apóstol Pablo, in the time of the Apostle Paul, cualquier judío ortodoxo any Orthodox Jew, podría decir, Could yo no say, me avergüenzo de Jehová, I am not ashamed of Jehovah. no me avergüenzo de la Torá. I am not ashamed of Y the eso era un Torah. buen principio. And that was a good principle. Cuando viene Pablo, When Paul comes, él en vez de decir, and instead of saying, yo no me avergüenzo de la Torá, I am not ashamed que of él the no estaba Torah, avergonzado de ello, that he's not ashamed of him, pero él trajo un agregado but he brought something to y add. dijo, yo no me And avergüenzo he del said, I evangelio. am not ashamed of the gospel. Él dio una vuelta de He esquina. turned the corner. Si él dijo en su tiempo He eso, said in his time. entonces So then, nosotros we no deberíamos de estar avergonzados. should not be de ashamed este mensaje. of this message, Yo no estoy I am not avergonzado de la ashamed Torá, of the Torah, no estoy avergonzado del or evangelio, the gospel, pero tampoco estoy but avergonzado neither de am I este ashamed mensaje. of this message. Esa es nuestra identidad. That is our No identity. tenemos otra. We have no other. Ahora, Now, por eso el profeta de Dios dice, that is what the prophet of God says. y a través de su sacrificio en el Calvario That through his sacrifice on Calvary y su resurrección, and his resurrection, colocó en posición a su iglesia en esa esfera, he put his church in that realm para que el Dios so that the invisible invisible God pudiera entrar en el individuo can enter into the individual y hacer visible la and palabra. then make the word visible. Oh, hermano, Oh, brother. yo desearía que mi iglesia I would pudiera desire captar that eso. my church could catch Si that. ustedes pudieran ver, amigos, If you could see my al Dios the invisible invisible God hecho visible. made now visible. Ahora, Now. yo tomé la escritura I took the scripture en San Juan in St. John. y voy a remitirme al principio de la Biblia. Now I'm going to go back to the beginning of the Bible. Mire, en el principio de la Biblia, So in the beginning of the Bible, el cual es Génesis, which is Genesis, comienza diciendo esto. he begins saying this. En el principio, Amen. In the beginning, creó Dios los cielos y la God tierra. created the heavens and the earth. Ahí la palabra para principio es una palabra hebrea que es berechit, So there, in where it says beginning, they use a Hebrew word bereshit, que quiere decir primero, which means first, comienzo, beginning, mejor, better, principal. principle. O sea, eso era, en esa condición estaba. So in that condition was, Mire, porque nosotros muchas veces entendemos como principio, because we understand many times the beginning como el inicio de algo. as when something starts. Aquí es donde Here's comienza. the starting line. Here's the Pero beginning. es algo más que But it's eso. more than just that. El principio, The beginning, mire, quizá yo no sea capaz de explicarlo, haré el mejor. maybe I'm not capable of explaining, but I'll try my El best. principio The beginning era un espacio de was a tiempo space of time dentro de la eternidad. within eternity. El hermano Branham nos dijo Brother Branham told us que la eternidad that eternity es algo que no tiene principio ni tiene something fin. that has no beginning nor Es como end. un círculo, It's like a circle. como un anillo que It's like usted a- no le encuentra a dónde ring. comienza y dónde You can't termina. find where it starts or ends. Ahora, Now, pero a través del mensaje, through the message, uno se refiere a qué es el principio. one refers to what is the beginning. El hermano Branham dice Brother Branham says que en una ocasión su hija Rebeca that one time his le daughter estaba Rebecca diciendo was telling him que en la escuela that at school les enseñaban, they were y teaching lo them, siguen haciendo, and they do it to this que el day, mundo that the world tiene millones de años. has millions of years. Encuentran fósiles, And they find fossils, encuentran esto, find this, encuentran aquello, find that. y a través de un elemento que se llama carbono 14, and through carbon dating, y ellos calculan la edad. they can calculate how Y old something entonces is. dice que ella le estaba diciendo que si eso no contradecía la And she Biblia. was saying, does that not contradict the Bible? Y el hermano Branham le dijo, no, And Branham said, no. al contrario, The eso contrary. confirma la It Biblia. confirms the Bible. Dijo, porque entre Génesis 1:1, Because between Genesis en el 1:1, principio creó los in the cielos y beginning la God created the tierra. heavens and the earth. Y Génesis 1:2, And Genesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y it says, vacía. the earth was void Él without dijo, form. He said, pudieron haber pasado that could have been millones, millions, billones de... and millions of years. Entonces, la So Biblia then, siempre tiene the la Bible razón. always is right. Ahora, entonces dice el profeta de Dios, So que hay un prophet hombre God aquí que says, puede encender la in the luz. message, the man who could turn on the light. En el principio creó los cielos y la tierra. In the beginning, created the heavens and the earth. Pudieron haber sido 100 millones o It billones could have been 100 million or even billions o lo que haya pasado. of years that have passed ¿Y cómo by. lo hizo él? And how did he do it? A él solo le concierne saberlo. He only concerns to see ¿Ve? it, No a mí. not to me. Pero el mundo, But the world. bueno, Well, la tierra estaba desordenada y the vacía. earth was void and without, Y el agua estaba form. sobre la and tierra. the lake was upon the earth. Y dice, Dios se movía sobre las aguas. And God moved upon the face of the water. Y lo primero que el Señor hizo And the first thing that the Lord did fue que dijo, was that he sea said, la luz. let there be light. Ahora, Now, ¿por qué? Why? Porque la Biblia dice que la tierra estaba desordenada. That the Bible says that the earth was estaba without vacía. void and it was empty. Ahora,
algo desordenado pues no está en Now, orden. something without form means it's not in order. Si uno entra a un lugar Someone comes into a place, y uno no sabe quizás si se fuera la luz en este momento, and we don't know, maybe let's say the lights went out in this bueno, usted moment. ya sabe que hay un pasillo lateral, Well, you know there's a hay un hallway on pasillo this side, lateral you have another y hay hall un on the other pasillo side, central. and you have another pathway Así in que the usted middle. ya sabría ubicarse, Well, bueno, si estoy ahí, You salgo would know por where to allá o find your salgo way por and get allá. out. Pero si ve usted a un lugar que desconoce But if you go to a place you don't know, y está en completa and oscuridad, it's a complete utter usted no va a darkness, saber cómo you're moverse. not going to know how to move. Entonces, eso fue lo que hizo el Señor So that primero. was what the Lord did first. Encendió la He luz turned on the light para ver en qué condición estaba la tierra. to see in what condition was the Y earth. estaba desordenada. And it was without form. Y a partir de allí, And aside from that, Él comienza a poblar la he tierra. begins to populate the earth. No a crear la tierra, Not a create poblarla. it, but Y eso es lo populate que el it. hermano Branham nos And dice, that's what Brother Branham tells us. que le llevó a él 6,000 años That took him 6,000 en years poblar la to tierra. populate the earth. Ahora, Now, entonces, so then, la Biblia dice que Dios en el principio, the Bible says that in the beginning, Él estaba allá. he was there. Y es en ese comienzo, And in that beginning, es decir, a ese punto de Ahora- tiempo dentro de la eternidad. in other words, to say, in that point of the time of eternity, Y en ese comienzo de tiempo And que in that Dios se movía, beginning según Génesis 1:2. of time when God began in Genesis 1:2. Ahora voy a decir So esto. I'm going to say this. Jesús dijo, Jesus said, porque no voy a hablar en sí de la creación, because I'm not going to talk about creation, sino del tema. but of the subject. Jesús dijo Jesus said, que Dios es espíritu, en That- San Juan 4:24. God is a spirit, St. John Un 1. espíritu no se puede A ver. spirit cannot be seen. Entonces, So then, el Dios the invisible invisible God se hizo made visible. himself visible. ¿Pero cómo? But how? Mire, aquí es donde entra la revelación de la palabra. Here's the revelation the word comes in. Los trinitarios, The Trinitarians, ellos ven ahí a cómo ellos conciben la deidad. they see how they conceive deity. Y cuando Dios dijo, hagamos al hombre, And when God said, let us make man, bueno, para ellos les sienta perfectamente. now for them it's perfectly the way they Ahora, see it. nosotros tenemos la revelación de esas But we have escrituras. the revelation of those ¿Qué fue lo que scriptures. pasó? What was it that happened? Mire, y aquí es donde voy a entrar. And Dios, here's el gonna primer come in. estado de Dios es que Él es espíritu. The first state of God is that he's a spirit. Un espíritu usted no lo puede ver. A spirit you cannot No sabe see. de qué color es. They don't No know what sabe de color qué it is, tamaño es. what its ¿Por size qué? is. Porque no lo puede Because ver. you can't see it. Pero entonces, But then, el Dios invisible, That God which was invisible, aquel Dios espíritu, who it was that se spirit, hizo visible. made himself visible. ¿Cómo? How? Dice el profeta de Dios en Prophet Hebreos God says- capítulo 1. In verse chapter 1. El Logos, The Logos, esta gran fuente, this great fountain, esta gran fuente del espíritu, this great fountain of the Spirit, no tuvo principio ni fin. had no beginning nor end. Este espíritu empezó a tomar forma en la creación. This great Spirit began to form in the creation. Y el Logos que salió de allí era el Hijo de Dios. The Logos that went from there Escuche. was the Son of God. Era la única forma visible que tenía el espíritu. It was the only visible Un form that the espíritu no Spirit se had. puede ver. Remember, a spirit can't be Pero seen. entonces del espíritu So then, invisible out of the invisible se Spirit desprende comes out lo que el hermano Branham dijo, what Brother Branham que era said el Logos. was the Logos. Hermano, y ese no es un término ajeno a la Biblia. And that's not a foreign term to the Bible. Porque la escritura con la cual Because comienza the scripture we begin with, el libro de San the Juan, book of St. es una John, escritura que sabemos de memoria. that we should know it by ¿Qué memory. dice? What does it say? En el principio In the era el beginning verbo. was a word. Y el verbo And the word era con Dios, was with estaba God, con Dios, and was y el God, verbo and the era word Dios. was God. En inglés dice, en el principio era la palabra. In English, it says in the beginning was the word. Pero en el griego But in Greek, dice, en el says, principio in- era el Logos. in the beginning was the Logos. O sea, de la misma manera No, the que same comienza way. Génesis That diciendo, Genesis 1 en el begins, principio, in the beginning, Juan John, remota where it goes a back Logos, to the Logos, al principio. to the beginning. Mire, esto es lo Look, this is a maravilloso. marvelous thing. Todos los evangelios All the Gospels, hablan del origen de they speak of the Jesús. origin of Jesus. Mateo, siendo judío, Matthew being a Jew, él estaba defendiendo a lo he suyo. was defending his Y own. dice And it Jesucristo, says, hijo Jesus de Christ, Abraham. son of Abraham.
Hermano, pero en Abraham no comenzó la raza humana. But Abraham did not begin Pero human ellos race. ven en Abraham, somos hijos de Abraham. They Todo, say todo they're es children of Abraham Abraham. para It's ellos. Abraham to Ahí es them. donde ellos establecen That's su where they origen. established their origin. Pero Lucas, But Luke, siendo being gentil, a Gentile, no lo quiso llevar hasta didn't Abraham. want to take it back to Dijo, Abraham. sino que He es said, hijo but de Adán, he is son of hijo de Adam. Dios. He is O son sea, of God. él lo In llevó other words, he más went al principio. further back to the Pero beginning. Juan, But John él ni he siquiera lo llegó a Adán, didn't even take it to sino Adam. que lo llevó a la He took it eternidad. back to eternity. En el principio, Back to the beginning. en Génesis In Genesis 1:1, 1:1. en el principio beginning era el was verbo. the Word, ¿Y was qué the es el Logos, verbo? and the Logos the El Word. verbo es el logos. That is the Logos. Entonces, So then, deja de ser it ceases from un being Dios an invisible, invisible God, un Dios espíritu, a spiritual God, para llegar a to ser then become un Dios a visible. visible God. Creo que estamos de acuerdo hasta I ahí. believe we're in agreement with that. El hermano Branham dice en una exposición de las 7 edades de la So iglesia, Brother Branham says in the exposition of Seven Church Ages, dice en San Juan 1:1, dice en el principio era el verbo. he says in St. John 1:1 was the Word. La raíz de donde viene nuestra traducción, The root from where our translation comes from, verbo es logos. the Word is the Logos. O sea, vamos a interpretar, So no decir interpretarlo, vamos a entenderlo de esta So manera. let us understand it this way. En el principio In the beginning era el logos. was the Logos. Pero recuerde, But remember, ¿qué es el logos? what is the Logos? El profeta de Dios dice en preguntas y respuestas. Prophet of God says in questions and answers. Ahora, esa columna de fuego Now that pillar of fire es el logos is the Logos que salió that came out de Dios. of God. Eso no lo hace tres dioses. That the three gods can't do El that. profeta usó la palabra Prophet of God condescender. said condescension. ¿Qué es What condescender? is to condescend? Bajar de un nivel Come alto down from a high a level otro más to a bajo. lower level. Era Dios It was God bajando de ese escalón. coming up from that Al step siguiente to the next escalón. step. No eran diferentes It was not dioses. different gods. Era un solo Dios. It was one God. Dios espíritu. God the Spirit. El Dios invisible. The invisible El God. Dios que nadie The puede God no ver. one could see. Él quiso hacerse He wanted to make himself visible. visible. Y fue en And Génesis. he was in Por eso, Genesis Juan 13, 1:1 John 1, es un paralelo it's a parallel de Génesis 1:1. of Genesis Porque 1:1. ambos comienzan Because hablando del both principio. begin talking about the beginning. Ahora, Now, ¿pero dónde se originó la luz where sobrenatural did de that Dios? supernatural light of God origin En el from? principio. In the beginning. Miren, preguntas y respuestas sobre Look, Génesis. in the message, questions and answers about Genesis. Dice, ahora fíjese, It says, now notice. después de un rato de observar, It says, after a while of observing, yo empiezo a ver una lucecita sagrada I begin to see a que sacred light comienza a that formarse begins to form himself. con un pequeño halo como un pequeño halo o algo. It says like a small halo or something. Y el profeta de Dios dice, And the prophet of God says, ustedes solo pudieran verlos con ojos if you espirituales. could only see it with spiritual eyes. Pero miren ahora, But look now. mientras estamos mirando toda As la iglesia, we are seeing the entire church. estamos parados junto a un enorme barandal, We are standing before observando lo que Dios está haciendo. this large banister observing what God is doing. Y estaremos y entraremos aquí en esta pregunta y ustedes verán cómo Él la declara. And we shall enter to this question and see how God declares it. Bien, decíamos que nadie ha visto a Dios. So we say them, no one has seen God. Ahora, la siguiente cosa que empezamos a ver por medio de los ojos sobrenaturales But what we begin to see through the means of the supernatural eyes es una lucecita blanca formándose allá. is a small light ¿Qué forming es there. eso? What is that? Eso fue nombrado por los lectores de la Biblia Logos, That was called by the lectures of the Bible the Logos, o el ungido. or the anointed O one, la unción. or the anointing. Y como estaba diciendo, And as he was saying, la parte de Dios empezó a desarrollarse en algo that part of God began to unfold to something para que los seres humanos so that human beings pudieran tener una idea de lo que eso era. can have an idea of what it was. Era una lucecita It was moviéndose. like a small light moving. Eso era la palabra de And that was the Dios. word of God. Bien, Very well. Dios mismo God himself dio a luz gave light a este hijo. to this son, gave birth to this son, the light. Entonces, So then, el Hijo de the Dios Son of God nació en la was eternidad, born in eternity, no de María. not of Mary. Mire, Look, la Biblia dice Bible says que María that Mary, envolvió en pañales she put in baby's a clothes su
unigénito, His- a su primogénito. His firstborn, only begotten. ¿Qué es el primogénito? What is the only El begotten? primero que nace. First one that's born. Pero la Biblia habla, Well, the Bible speaks, no que Jesús not that Jesus era el unigénito, was the only begotten hijo de son María, of Mary, sino era el unigénito, but he was the only begotten, el único the nacido only de born Dios. of God. Por eso esto que está diciendo el hermano Branham That's es why what así. Brother Branham says Dios is, mismo God himself, dio a luz he gave a su birth hijo. to his son. María Mary, dio a luz el cuerpo, She gave birth to pero the body. Dios But dio God a luz gave al birth Logos. to the Logos. Esto es lo que el hermano Branham nos está That is what diciendo. Brother Branham's telling us right here. Hermano, Brother, sin la relación del mensaje, without the relationship of the estamos message, extraviados. we would stray ¿Cómo off. explicar How eso? to explain ¿Cómo this? saberlo? How to know? Esa es la verdad de la palabra That's de the Dios. truth of the Word of God. Dígame usted si fue a alguna iglesia, cualquiera que haya sido, Tell me if you've gone to church, anyone that might be, cómo en su mente how in your mind pudiera haber sabido estas cosas. could Dígame these cómo. such things come out if not by a prophet? Absolutamente no. We wanted to come up with this. Bien, Dios mismo dio a luz a este hijo, But God himself gave birth to this son, lo cual fue antes de que hubiera un átomo. which was before there was an Adam. Mire, Look, usted y yo you and I, no podemos ver los átomos. we cannot see atoms. Nadie lo puede ver. No one can see them. Pero sin embargo But existe. yet they do exist. Este púlpito está hecho pulpit, de átomos. It has atoms in it. Todo lo que usted ve está. Everything you touch or Por see eso has an Pablo atom. dijo, It's good. por eso Pablo dijo That's why Paul said que por fe that by faith, fueron man, creados were things created, los mundos, the worlds, siendo hecho being made, lo que se ve that which is seen de lo que no from what se ve. cannot be seen. Mire, eso Look, la ciencia lo acaba de descubrir. That's something science Pero discovered. Dios siempre lo ha But sabido. yet God's always ¿Por known qué? that. Porque Why? Él es el Because autor. he's the author. O sea, de los In átomos other que words, no se ven, he's the author of the atoms Dios that can't be seen. hizo God lo que made sí se ve. what can be seen. Porque Él es Dios. Because he is Él God. conoce todo. He knows everything. Ahora, Now, dice el profeta de Dios, prophet of God says, dice, voy a volver. Bueno, Dios mismo dio a luz a este hijo, says God himself gave birth to this son, lo cual fue antes de que aún hubiera un átomo which en was él. before there was even an atom in him. Quiero decir Which is saying que hubiera aire para hacer un átomo. that there be air to make an atom. Eso fue, ¿ven? You see? Y luego aquí Él nos lleva a esto. And then he takes us to this. Jesús dijo, Jesus said, glorifícame, Padre, glorify me, Father, con la gloria que tuvimos with the glory that we had antes before de la the fundación foundation del of the mundo. world. Esto lo dijo Jesús en San Juan That's 17:5. what Jesus said in St. ¿Qué John quiere 5:16. decir? What does that mean? Que en el principio, That in the beginning, antes before que hubiera una there was creación, a creation, Jesús Jesus ya existía. already existed. ¿Cómo existía? How did he En la exist? forma In the del form Logos. of the Logos. Ahora, Now, el hecho the same de que Juan that John lo remita al principio says it in the beginning. no quiere decir que fue exactamente donde todo inició. That doesn't mean that Fue all started antes there. de que It cualquier cosa was iniciara, before anything ya began. estaba allí He was el already there, Logos, the el Logos, Hijo de the Dios. Son of God. Ahora, Now, esa lucecita a la cual el profeta se refiere, that little light that the prophet's referring to, o el Logos, or the Logos, es lo que la Biblia llama la columna de fuego. it's what the Bible calls a pillar of fire. Y esa fue la columna de And it fuego, was that pillar of fire, la misma que guió a Dios, o que guió a Israel por el the desierto. same one that guided that Israel through the desert. En Hebreos capítulo 1, In Hebrews chapter 1. dice el profeta de Dios. Ahora, God says, aquí estaba Jesús como una gran luz. Now here was Jesus a big light. Ahora, si recuerdan, Now if you remember, en el principio Jesús era una luz. in the beginning Jesus was a light. Jesús era el Logos que salió de Dios. Jesus was the Logos Y that él went era out of God. Él era el ángel del pacto que guió a los hijos de Israel por el desierto. And he was the angel of the covenant that led the children of Y Israel era to the la wilderness. misma columna de fuego que ellos vieron. And was the pillar of fire that they looked at. Entonces, el verbo, So then the word, el Logos, the Logos, la columna de fuego, pillar of fire, es lo mismo. it's the same thing. Y entonces es Jesús And so that it is Jesus quien guió al pueblo de Israel who por el guided the people of desierto. Israel through the desert. Dice, mire, la Dice, Biblia look, dice en Bible Éxodo says- 13, 21 y 22, In Exodus 13, 21 and 22, dice que era Jehová, says, and Jehovah was, aquel que guió al pueblo de Israel de día
con la nube Mhm. y de That noche con la columna guided de the fuego. people during the day with a cloud and then with a pillar of fire. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? La So Biblia what are we dice gonna que do? era Jehová. We're going to follow the Lord, Jehovah. Y el profeta de Dios nos dice que fue Jesús. And the prophet of God says, well, that was Jesus. Bueno, para nosotros no tiene mayor complicación. Well, for us, it's not very complicated Porque es el mismo Dios. because it's the same God. Solamente que cambiando de He forma. just changes his form. Mire, este es el gran dilema con los unitarios. This is the great dilemma with Usted Unitarians. dice, bueno, usted no es unitario. Bueno, You en say un you're not sentido lo soy y Unitarian. en otro no lo In one soy. sense, I am, in another, I'm not. ¿Por qué? Why? Porque los unitarios, Because Unitarians, para no enredarse en su propia cuerda, to not get caught in their own cord, ellos dicen they que say Jesús Jesus era su propio padre. was his own father. El hermano Branham dijo, eso no tiene sentido. Brother Branham says, well, that doesn't make sense. ¿Cómo Jesús va a ser el How mismo, can Jesus su propio Be padre? his own father. Jesús tenía un padre. Jesus had a father. Diga, Right. hermano, está diciendo cosas raras. No, You eso say es you're lo que el saying hermano strange Branham nos things. enseñó. No, we were taught this. Yo entiendo la deidad I porque él me la understand enseñó. deity because it was taught to me. Por eso, mire, él mismo dijo, yo no soy ni He trinitario says, ni unitario. I'm not Trinitarian nor Unitarian. Dijo, entonces, ¿qué soy? So what am I? Que nosotros creemos en un solo Dios. Because we do believe in one God. Pero, por eso, mire, esto es tan But importante. that's why it's so El important. hermano Branham dijo Brother Branham que said si uno no entiende la deidad, that if you can't understand dijo, deity, usted no ha llegado a primera base. then you haven't para got to first comenzar. base. Ese es uno de los más grandes Because misterios. that's one of the greatest mysteries. Yo creo que hay un solo Dios. I believe there's only one God. Ese mismo Dios. But it's that same El God, Dios eterno but eternal vino God, He mostrándose came de showing diferentes himself maneras in different a través forms de las edades. through No the fue otro, ages. fue el mismo. It's not a different Para God, que no it's vayan just a entender, one. entonces este hombre, ¿qué es lo que cree? So No, you're yo saying, creo what el does this man mensaje. understand? I understand. Creo que I en un believe solo that. Dios. I believe in only one God. Pero no creo que Jesús es su propio But I don't Padre. believe that Jesus was his own father. Porque la Biblia declara que el Espíritu Santo era el Padre de Because Jesús. the Yo he Bible platicado says the con Holy casos Spirit was the trinitarios father of him. y les he preguntado, ¿quién era el Padre de Jesús? And I said, well, who was Jesus' father? Dice, no, era Jehová. He said, well, it's Jehovah. Le digo, la Biblia no dice eso. The Bible doesn't say that. La Biblia dice en Mateo The 1:18 Bible says in y Matthew 20 1:18 and 20 que el Espíritu that the Santo Holy Ghost fue el Padre de Jesús. was the father of Jesus. Pero Jesús mismo dijo, But Jesus himself said, yo no soy el que hago las I obras, am not the one who does the works, sino el Padre, but the Father, el Espíritu the Santo, Holy Ghost, que mora that dentro de dwells mí. in me. Él es el que hace He's the las one who obras. does these Hermano, things. esto no es complicado. So it's not complicated. Aunque, Even though, mire, ahora en este año que se celebran los 1700 años del Concilio de Nicea, now that it's 1,600 years of the Council of Nicaea, ¿cuál era el debate? what was the debate? Todos sabemos, We all know. los historiadores lo saben. Historians know this. El eje The axis alrededor giró todo el Concilio de Nicea that started all the Council of Nicaea era de que Jesús, si Jesús was that if Jesus era de la misma sustancia que el Padre was of the same substance as the o Father, era semejante al or was he Padre. likened unto the Father? Ahí fue donde nació el asunto de la And Trinidad. that's where the Trinity began. ¿Por qué? Pues porque no pudieron Why? entender la Because Escritura. they just couldn't understand Y eso ha Scripture. venido a través de las And that's edades. come out through the ages. Por eso, hermano, why, my nunca, brother, escuche, listen, nunca never. deberíamos de cesar de darle gracias a Dios por su mensaje. We should never cease from thanking God for his message. Por eso, ¿cómo podemos ponerlo como un platillo que se queda acá? So how can put it as a dish that's here? Hermano, el Brother, día que alguien The day that someone haga al lado el mensaje, puts the message aside, está obligado is a obligated predicar to preach sus propias ideas his own y ideas sus propias and his ocurrencias. own things that he Hay comes up tanto en el with. mensaje hoy en día bajo el nombre del And there's so mensaje. many people who say such ¿Por things qué? under the name of the message. Porque ya el mensaje se nos hizo algo tan rutinario Now because the message que became uno quiere routinary, estarle dando alguna cosa novedosa al that now they pueblo. want to give the people something new. Hermano, Brother, la novia no se está alimentando de the cosas bride is novedosas. not fed La on a new novia se thing. está The bride is alimentando fed de off la of the carne word, of the fresca meat, the del fresh Hijo meat del of the Hombre. Son of Y Man. esa carne God fresca made fresh meat del Hijo del of the Hombre Son of Man. es la And palabra that is the revelada. revealed word. Por eso nosotros no traemos un libro That's why extra. we don't have an extra book. El mensaje no es un libro extra. The message is not an extra El book. mensaje es esta The message is Biblia just this revelada. Bible revealed Por to eso us. yo lo creo. That's why I believe Porque el it. mensaje siempre nos Because the vino a message apuntar always aquí. points El back mensaje here. nunca The vino a message desviarnos de never la came us to palabra. take us away from the word. Mire, Look, cielos y tierra Heaven and pasarán. earth shall pass. Pero esta But this, palabra my word, siempre se shall tiene que always permanecer. remain. Porque Dios y Because su God palabra and his word son lo are mismo. the same. Porque a veces uno piensa que Dios habla distinto a su palabra. Although sometimes we think that God speaks different to Cualquier his word. cosa que hable distinto a su palabra no es Dios. Because anything that's different from the word Así of de God is not sencillo. God. It's simple Hermano, as that. esta es una regla muy It's exacta. a simple rule. Ahora, Now, mire, por Look. eso es que Juan, that is why John,
El mismo Juan que escribió el Evangelio The same John that wrote the Bible, the y que habló gospel, del verbo, and spoke of the la word, palabra, the word of el God, logos, the o la logos, columna de fuego, or the pillar of fire, él he, ya en su propia carta, in his own letter, porque recuerde, el Evangelio era lo que él estaba escribiendo de lo que recordaba. because que- remember, his gospel was what que he hizo remembered. Jesús. It was a Usted dice letter, que recordaba así. because what he remembered. Los evangelios no es un diario de día. Hoy Jesús The gospel multiplicó los is peces not y a los panes. diary like today this happened and that happened. No. Cualquier historiador sabe Any historian will que todos los know evangelios fueron escritos 30 y algo después de años después de la the partida de gospels were Cristo. written like 30 and something years after Jesus. No es que Mateo estaba escribiendo, hoy nos levantamos a las Not 5. Matthew's thinking, we got up this morning, this happened, that happened. Hubo testigos oculares. Now, there were witnesses, Pero hubo uno que Dios así le plació porque but there Dios were some that God que had es pleased him, soberano, that God is que sovereign, Lucas, that Luke, él no conoció a Jesús. Bueno, él era gentil para comenzar. he was Gentile to begin with. Y usted dice, ¿usted en qué se basa para decir He says, eso? where are you basing yourself to say that? Mire, en Colosenses, In Colossians, cuando Pablo les habla When a Paul los de la circuncisión, speaks to them about los de la circumcision. circuncisión son los judíos. The circumcision, Todos those are the entendemos Jews. eso. We know that. Ahí menciona Sutano, Mengano y He mentions this Perengano. person, that person, the other person. ¿Entiendes esos términos? And you understand the terms. Como que eran de la circuncisión. They were of circumcision. Pero luego cuando habla de los de la But then he incircuncisión, speaks of those who are not circumcised. allí incluye a Lucas. There he includes Luke. Pablo sabía de lo que estaba So hablando. Paul knew what he was talking ¿Sabe about. qué? You know what? Yo le doy gracias a Lucas. I give thanks to Luke. O le doy gracias a Dios por Lucas, Or quise decir. better yet, I thank God for Luke. Porque su evangelio es tan maravilloso. Because he has such a Todos son beautiful, maravillosos. marvelous gospel. They're all beautiful. Pero él vio el ministerio de Jesús But he saw the mystery of Jesus desde una óptica from a certain optic que un gentil la iba a ver. that only a Gentile would see. Eso es verdad. And that's true. Mire, Look, y ya es la palabra de Dios. and this is the word of God. En los otros evangelios, The other gospels, ni Mateo, ni Marcos, nor Matthew, ni nor Juan, Mark, nor John, nunca le dieron crédito a un gentil. they never give credit to a Gentile. Usted está mintiendo, ¿no? You No say estoy you're lying. mintiendo. No. Usted encontrará la historia de Saqueo, un publicano, en esos tres evangelios. We'll find the story of Zacchaeus in the other gospels. Encontrará la historia Will you find the del story hijo pródigo of the prodigal son en los otros tres in the evangelios. other three gospels? Encontrará la historia Would you find the story de los 10 leprosos of the 10 lepers y que solamente uno, and that just one que no era judío, who was not Jew era samaritano. was a Dios Samaritan, le dijo, gracias Jesús. that he's the one that said, thank you, Jesus? Encontrará usted la parábola Could you find the del parable buen of the samaritano, Good Samaritan donde el crédito, where the credit, mire, por eso, Look, ¿cómo surgió esto? how did this happen? El asunto es que un maestro de la ley The subject is that a teacher of the law, se acercó con la misma pregunta que el joven rico. he had the same question as the rich man. Maestro, ¿qué puedo hacer para He obtener said, la vida eterna? Teacher, what can I have or do to have Este eternal muchacho life? era judío. This young man was Jew. Y el Señor le dijo, bueno, me vende lo que And the tus Lord bienes said, y lo go que ya sabemos. sell what you have, and we already know it. Este otro era un maestro This one was a teacher. y And le dice lo mismo. he says the same thing. Parecía que ante la misma pregunta Seems that before the same question, merecía la misma we respuesta, serve the same answer. pero no. But no. De acuerdo, ¿quién era el que le estaba According to preguntando? who was En la manera en asking, que contestó Jesús. That was the answer Jesus would give. Dijo, oye, tú eres un maestro de la Says, Biblia. oh, you're a teacher of the Bible. ¿Qué lees? What do you read? Ah, bueno, el primero es que yo tengo que amar a Dios sobre Well, todas the las first thing, cosas. I have to love God above all Segundo es things. que tengo que amar a mi prójimo, Second, I have mi to love próximo, my neighbor como a mí mismo. as I love myself. Y entonces Jesús sabiendo le dijo, oye, And then Jesus knowing said, well, o el hombre, mejor dicho, or better yet, the man, dice, él sabía, and he knew, pero él no sabía con quién estaba but he didn't tratando. know who he was dealing with. ¿Quién es mi prójimo? Says, who is my neighbor? Para Jesús hubiera sido muy fácil For Jesus would have been so easy. decirle, mira, tu prójimo Say, your neighbor es el que está junto a ti. is the one right Es- next to you. ya, no vaya al And de. that's it. Don't go further than that. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? But what did Jesus do? Le narra una historia que He todos narrates sabemos, a story we all know. en la cual un hombre venía de Jerusalén a That there was a Jericó, man coming from Jerusalem to Jericho. cae en manos de ladrones, He falls in the hands of thieves. lo despojan de sus bienes They take away his y goods. dice la Biblia que lo dejaron medio muerto. And the Bible says they left him half dead. El hermano Branham dice Brother Branham says que estaba físicamente vivo, he was physically alive, espiritualmente but muerto. spiritually dead. Eso es lo que él dijo. That's what he said. Vamos al resto de la historia. Well, we know that Pasó story. el sacerdote A priest goes by.
El sacerdote sabía The priest knew que la ley le decía that the law told him que él no debería acercarse a ninguna persona muerta, that he shouldn't get to a dead person. porque eso lo habilitaba por 7 días. That would weaken him for 7 days according to the Y él law. razonó y dijo, And he reasoned and said, no, primero está mi deber. no, first is my duty. ¿Qué tal si el individuo está muerto? What if this person's dead? Ya, durante 7 días no voy a And predicar. for 7 days I won't be able to preach. El levita. The Levite. En ese lugar, mire, yo estuve en esa ocasión en ese camino de Jerusalén, que one va de Jerusalén a point, Jericó. I was there in that road between Y es Jerusalem lo que and ustedes aquí Jericho. conocen, todos conocemos como un cañón. And we know it as a canyon. Cañón hay un cerro aquí y And otro like, acá. again, there's a wall here Y of en a medio cliff el and camino. another one on the other, and there's a road Así in the middle. que si el individuo gritaba a voz de cuello, So if that person would shout, nadie lo iba a escuchar. no one was going to hear him there. El levita pasa, Levite goes by, pero But- ese lugar but that place tenía la mala fama had ill fame. que ahí sucedían cosas como las que le habían sucedido a That este individuo. things like what happened to him would Había happen. ladrones There were thieves. Que iba pasando una That persona, if a person's going by, se van sobre de they él go upon him, y le sucedía lo mismo. and the same thing would happen. Y entonces el levita razonó So the Levite reasoned, y dijo, and he said, ¿qué tal si este individuo? what if that individual, Porque aparentemente because alguien apparently estaba herido someone was hurt, y no era tal. and it was not so. Cuando llegaba alguien ahí a verlo, When someone goes see him, se le iba sobre él they would go upon hermano, him. y el remedio estuvo peor todavía. And they'd say, oh, it was even worse. Entonces el levita dijo, bueno, ¿y qué tal si a mí me sucede lo mismo? And the Levite said, well, what if they're doing the same to me? They're ¿Qué going to tal steal si voy me. y reviso a ese individuo What if I go check on this y person, solamente está simulando and he's faking or simulating que está herido? that he's hurt, Y cuando llegue, and when I get there, me va a ir mal. they're going to jump me. Por eso la Biblia dice que ambos dieron un gran rodeo That's why the Bible says they all went around y lo him. hacían conforme a sus propios And they deducciones. did it according to their own deductions. Pero el asunto de Jesús But the Jesus' subject here es que el crédito is that the credit, no se lo da a cualquiera, ni al sacerdote judío, he doesn't give it to the Jewish ni al priest, levita judío. nor the Jewish Levite. Se lo da a un He gives it to samaritano. a Samaritan. Por eso, cuando el Señor le pregunta al hombre, So then when that man asked the Lord, oye, ¿quién fue el que hizo or misericordia? the Lord asked that man, who's the one who gave mercy? 2 palabras hubieran solucionado el asunto. 2 words would have solved the problem. Un samaritano. He said, a Samaritan. Pero ¿sabe usted que el hombre también le dio un rodeo? But if you see it, the man, Cuando he Jesús le dice, beat around the "Oye, bush. ¿Quién fue el que hizo And he said, well, misericordia? who's the one who gave mercy? O quién es tu prójimo, mejor Or dicho. then he later said, who's your neighbor? ¿Sabe qué le dijo? You know what he said? El que hizo con él misericordia. He says, 6 the palabras, one le dio that did todo un with him rodeo. mercy. He used many more words. Ahora esa historia, usted that no la story- encuentra en los demás You're not evangelios. going to find that story in the other Gospels. No estoy desacreditando la Biblia, I'm not estoy discrediting diciendo the los Bible. hechos. I'm just saying the Acts. ¿Por qué? Why? Ellos no se dieron cuenta de eso. 3. They didn't realize it, 3 of them? Y yo le puedo seguir contando tantas And I could historias, keep on telling you a lot of stories like that, en las cuales solamente Lucas. Por eso in which yo only le doy Luke. gracias a Dios por That's why Lucas. I say thank God for Luke. Ahora, mire. So amen. Look, Entonces, oiga, ya me fui por otro I already rumbo, went too disculpen. far somewhere else. Ahora, Now, Juan dijo John said que el verbo, that the word, la palabra, le decía que, Juan en su epístola, so John in his epistle, en primera de Juan 1:5 dice, in John 1:5 he says, es el único que menciona esto, he's the only one who mentions this. dice, y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos. Amen. It says, and this is the message which we have heard of him and Que declared to you, Dios that God Es que is what? luz, A light, pero no una luz como esta. but not a light like this. Dios God es luz. is a O light. sea, Dios es el logos. In other words, God Dios is the es logos. la columna de fuego. God is a pillar of fire. Ahora, Now, entonces, so then, el Dios espíritu invisible, God, the invisible hizo spirit, invisible. made himself visible. por eso Juan mismo dice That's en why Juan John so says 1:18, in 1:18, a Dios, al espíritu, and God given to the spirit, dice, a Dios nadie le vio jamás, and it says God, or Noah had seen God, pero el unigénito Hijo, but the only begotten Son que está en el seno del Padre, that is in the bosom of the Father, Él le declaró, le manifestó. he had declared him. Entonces Jesús So then Jesus vino came a ser Dios to make manifestado. God manifested.
En el sermón, ¿quién es Dios? In the sermon, who is God? Dice el profeta. Prophet says, Veamos cómo surge el espacio donde no hay nada. we see the space where there is nothing. Hagámoslo una pequeña luz blanca, He says, let us make a little white light, una luz mística, like a mystic light, como un halo. like a halo. Y ese fue el logos que salió de Dios. And that was the logos that went En out el of God principio. in the beginning. Ese fue el Hijo de Dios That was the Son of God que salió del seno del that Padre. came out of the bosom of the Father. Eso fue lo que existía en el That principio. is what was in the beginning. El verbo, Was the Word. y el verbo estaba con Dios, And the Word was with God. y el verbo era And the Word Dios. was God. Y el verbo se hizo And carne the y Word was habitó made entre flesh and dwelt nosotros. among us. Ahora, Now, entonces, so then, era Dios espíritu, no se ve. God was a spirit, La cannot be siguiente seen. cosa es que es un halos, The same un thing halo, is a halo. pero But del halo out of the halo, descendió a algo más. descended something more. Porque mire, Pablo dice Because Paul says en Colosenses 1:15, in Colossians, él está 1:15, hablando de Jesús, he's speaking of Jesus, el cual es who is la imagen the image del Dios of espíritu, the del spirit Dios God, que no se of puede the God ver. cannot see, the invisible God. Dios como espíritu no tenía forma, God as a spirit cannot have form. pero como luz tenía la forma de un But halos. as a light, he had the form of a halo. Pero antes de llegar a la carne, But before he gets to the flesh, hay otro, recuerde, el hermano Branham usó la palabra condescender. but remember, Brother Bram used the word condescension. De ser espíritu, That is a spirit condesciende a ser un halo. condescending to a halo. Pero de ser un halo, But from being a halo, condesciende a otra he forma. condescends to another form. Y esa es a teofanía. And that is to theophany. Y usted dice, ¿cómo dice eso? Bueno, How do you say that? porque el profeta de Dios lo dijo. Because the prophet of God said it. Mire, si seguimos con el relato de Génesis, So if we go with the story of Genesis, en Génesis in 1:26, Genesis 1:26, el Señor dijo, the Lord said, hagamos al hombre let us make man a nuestra imagen in our image, y a nuestra after our semejanza. own likeness. En muchas citas, In many quotes, el hermano Branham dijo Brother Bram said que Dios hizo un hombre espíritu. that God made a spiritual man. Y bueno, eso es verdad. And that is true. Pero hay otras citas But there's other quotes donde él nos ilustra más where esto. he illustrates this even further. Mire, en Hebreos capítulo 2, parte 3, In Hebrews chapter 2, part 3, dice, la teofanía says theophany es un cuerpo humano is a human body que es glorificado. that's glorified. No exactamente con carne y sangre, Not exactly with flesh and blood, como sería en su estado but it glorificado, would be in its glorified stage. sino que está en la forma de un cuerpo humano But it's in the form of a human body que no come that doesn't eat, ni bebe, neither does it drink, pero es un cuerpo. but it's a body. Un cuerpo que está esperando por nosotros It's waiting for tan us pronto soon como dejamos as we este. leave this one. Ahora, allí Now, there, nosotros entramos en ese cuerpo. we enter to that body. Escuche. Now listen. Y esa es la clase de cuerpo en el que Dios estaba. And that's the kind of body Aquí God ya no nos was. está hablando del Dios Here, espíritu, where he's speaking of God's ni de spirit, logos, the logos, sino de una teofanía. but of a theophany. Esa es la clase de cuerpo en That's que the Dios kind of estaba. body that God was in. Porque Él dijo, aquí mire, For he said porque here, Él look. dijo, hagamos al hombre a nuestra propia imagen y a nuestra semejanza. Let us make man in our own image and our own Un likeness. testigo. Mire, Look, yo no creo I don't believe que yo tome un solo versículo de la Biblia that I can take one verse of the Bible y haga de ese versículo una doctrina. and make out of that verse a doctrine. Así como tampoco creo Neither do I believe que yo tome una sola cita del that I take mensaje just one quote of the prophet y haga con esa cita. and make with that una only one doctrina. quote an entire doctrine. La Biblia dice que en boca de 2 o 3 The testigos. Bible says in the mouth of 2 or 3 Ese es el witnesses. primer testigo. That is the first witness. El segundo, en Hebreos Second, capítulo 4, Hebrews chapter 4. dice, ¿fue Says, Dios un hombre? Was God a man? Seguro. Sure. Hagamos al hombre Let us make man a nuestra propia imagen. in our own image. ¿Qué era Dios? What was God? Una teofanía, A theophany. un cuerpo. A body. En preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte In 3, the message, questions and answers on Hebrews part 3, en el párrafo 601, paragraph 601, dice, en Génesis 1 that's Genesis 1. es donde Él creó al hombre a su propia imagen, Where he lo created- cual era en teofanía. Man, he created man in his own image, which En was a Génesis theophany. 2, In Genesis 2, Él hizo al hombre del polvo de la tierra, el cual era el hombre humano que hoy tenemos. he made out of the dust of the earth, which was the human man that Párrafo we have now. 841. Paragraph ¿Qué 141. hacemos?
What do we do now? Dice, bueno, mi querido y santo hermano, My dear saint mi brother, querida y santa my dear hermana, sainted sister, antes de la fundación del before mundo, the foundation of the world, cuando Dios lo creó a usted a su when imagen, God created you his image, o creó al hombre a su or imagen, created the man in his y image, creó a la mujer and a la created the imagen woman del hombre into the para image of- la gloria del hombre, and the man for the glory of the man, Él lo hizo a usted una he teofanía, made you a theophany, como Él mismo, just like himself. cuando dijo, When he hagamos a said, las criaturas que Él Let había us hecho, make us to the creatures hagamos that he al had hombre made. a nuestra imagen, Let a us make man in our nuestra own image, in semejanza, our own likeness, una teofanía. a theophany. Dios no se había hecho carne. God had never become Él flesh yet. estaba en una He teofanía. was in a theophany. ¿Qué es una imagen? So what is an image? Es algo que se parece. It's a likeness. Si usted se mira en el espejo, So if you look yourself in the mirror, se sabe que la persona que el espejo está reflejando es usted. you know that the person in the mirror is you. Pensemos, Let's think. Dios hizo al hombre a su propia imagen. God made man out of his own image. Él hizo al hombre una columna de fuego. He made the man a pillar of fire. Si el profeta nos acaba de decir If the prophet just told que us Dios estaba en un estado that God teofánico, was in a theophanic state, en ese estado in that teofánico theophanic state, fue que Él hace al hombre. that was what made the man? Bueno, en aquel tiempo quizá no había espejos. Well, maybe there was no mirrors then. ¿Se acuerda la historia del hermano Branham que nos habla de aquel niño de Kentucky? You Que remember the nunca story en of su the vida brother había visto of un that espejo child grande. in Kentucky had never seen a big Lo mirror. invitan a casa de unos familiares And they y invite entonces him to ahí the tenían un family member's espejo home. de esos See this big, grandes. tall mirror? Y entonces el muchachito va And caminando por ahí y The de little boy is pronto de walking through reojo there, ve and from the corner of y his ahí eye es un sees espejo. there's a mirror. y entonces lo mira de frente And he sees it from the front, y ve que un niño se está reflejando and he ahí. sees a child reflected there. Entonces el niño con la curiosidad propia dice, "Ay, ¿quién es So este that niño?" child out of curiosity goes and sees who is Hola. it. He says, Y el hi. niño le corresponde, And the "Hola". child waves Quizá no back, escuchó hi. la voz, pero Maybe he recognized the y voice. entonces lo comenzó a intrigar. And began to intrigue him. Y quizá va y le pega al espejo. And he goes, knocks on the mirror. Y el niño acá del otro lado And está the haciendo child lo on the other mismo. side Sus is doing the dedos same chocaron. thing. Their fingers Y él touch. llegó a una conclusión And he muy came to sencilla. a simple conclusion. Y dijo, mamá, He said, Mama, ese soy yo. that is me. Cuando, di- You see it? cuando Dios When God hizo al hombre, made the man, él no sabía cómo se miraba, he como didn't decimos. know what Nadie he conoce himself su looked propia like. nariz. He hadn't built himself. Pero entonces, But then quizá le dijo, oye, he Adam, said, hey, Adam, ¿a quién te pareces? who do you look like? No sé. I don't know. Ok, mira, aquí Says, está un espejo. Here's a mirror. Cuando él se ve, When he sees himself, él ve he sees que era that he was exactamente exactly en la misma in imagen the same image de aquel que le estaba of he who was preguntando. asking him. Él se estaba He was reflejando reflecting himself porque el Dios Espíritu because the spiritual God condesciende a ser el condescends Logos, to the Logos, condesciende a ser la condescends to teofanía, the theophany, y es aquí como and it is here teofanía as theophany que él hace al that he hombre makes a man su to propia his own imagen. image. Pero aquí hay algo, hermano. But here's something. Jesús dijo, Jesus said, o Pablo or dijo, Paul said, que Jesús that Jesus era la imagen was the image del Dios of the invisible. invisible Yo me God. pregunto, So I asked myself, entonces so then Jesús Jesus, físicamente, physically, ¿a quién se who parecía? did he look like? Mire, Look, hace años, years ago, alguien someone bien intencionado, with good intentions, comenzaron a ver cómo era, usted sabe, los judíos en el tiempo de Jesús, they began to see how the cómo Jews eran were in the time of físicamente, Jesus, what they looked y like. entonces ellos hicieron un dibujo por ahí So they made this drawing y around dijeron, there. esto se parece así como se And they parece a said, this is Jesús. something more or less what Jesus Bueno, would look like. yo lo vi I saw it. y dije, bueno, eso es un retrato burdo And de I said, Jesús. this is a bad picture of Jesus. Nosotros sabemos cómo se parecía a Jesús. Because we know what Jesus looked like. Usted, si usted sabe, claro, y Says, usted you know? también. Are you too? Usted dice, no. He said, no. Sí. Yes. Le voy a decir, el hermano Branham dice I said, Brother Bram que él says, cuando era un jovencito that when he estaba was orando ahí en un campo de young retama man, he was playing, yes, he was En la praying for his madrugada. father in the middle of the night. y entonces él vio And then he saw una silueta. a silhouette. ¿Sabe? El campo de retama es You know, un pasto he que was crece in a como wheat este field or barley tamaño. field. Pero la silueta And then the silhouette, no tenía sus pies ni en el suelo he didn't have his feet on the ni ground, sobre el campo de nor retama, over the sino field, que estaba suspendido. but he was suspended in the air.
Entonces imagínense a un jovencito orando y Can de you pronto imagine a ve young aquella man silueta. praying for his dad and then Y he dijo sees el hermano this? Branham, no era visión. And Brother Branham says it wasn't Digo, a porque vision. yo podía sentir el viento 'Cause pegándome I en el could feel the rostro wind hitting my y el face. mismo viento que le And the estaba very pegando wind en that el was hitting my rostro face era el que estaba balanceando was el balancing manto de Jesús. Jesus' then robe. Él se quedó asombrado So he was astonished. y dijo, And he said, a mí sí me hace que es Jesús. I think this is Jesus. Y entonces él dice que hizo. So he went, La silueta lo ignoró. and that silhouette ignored him. And he went, Nada. and nothing. Dijo, bueno, He said, well, le voy a llamar por su I'm going nombre. to call him by his name. Y le dijo, And he Jesús. said, Jesus? Cuando hizo Jesús, When he said fue Jesus, cuando Jesús that's when Jesus se volteó. turned ¿Y lo around. miró? You remember ¿Qué that? quiere decir? What does that Que mean? no hay otra manera de There's no llegarnos a other way to Dios. get his attention. Y es decir And it's to say su nombre. his name. Ahora, Now, entonces, so then, él dice he says que eso se quedó en su that it mente. stayed in his mind. ¿Cómo era aquel rostro que él What would vio? that face look like? Y un día And one day, vio una, bueno, usted sabe, hay una pintura as muy, you know, muy grande there's a very famous painting que es Jesús y el gobernante rico. that Jesus and the rich governor. Cuando el hermano Branham vio esa When pintura, Brother Branham saw that picture, él comenzó a ver las he facciones began to look at the facial de features aquel personaje que habían and pintado the que era person Jesús. they had painted as Jesus. Y él fue, And he went, William Branham, William Branham, que lo vio, that saw it, el que nos dijo that told us que de todas las pinturas que él ha visto a that Jesús, all the pictures he'd seen que of Jesus, muestra el rostro de Jesús, that's just a picture of esa Jesus, said that one era la que se parecía. was the one that he looked like the most. Entonces le digo, So I say, ¿lo conocemos cómo es do él? we know what more or less he looked like? Bueno, espero que, yo lo estoy citando, usted lo que dijo el hermano I'm just Branham. telling you what Brother Branham said. Eso es lo que él dijo. That's just what he said. Por eso, hermano, en el rapto no lo estaremos confundiendo So, con ningún in the rapture, we're ni not going to con Pablo confuse ni them con William Branham. with William Sabremos Branham or que a él es. Pope or anyone else. We'll know who he is. Ahora, Now, entonces, so then, aquí hay algo. here's something. En 2 de Corintios 4:4 Corinthians 4:4, dice, en los cuales Dios in whom God de este siglo cegó el this world entendimiento de los had incrédulos binded the minds of them which believe para not, que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo. least the light of the glorious gospel of Christ, Y aquí Pablo repite lo And que here había Paul dicho repeats ya en Colosenses, in what he said in el Colossians, cual es la imagen. who is de the Dios. image of God. Ahora, Now, la Biblia no menciona que Dios tenga varias imágenes, the Bible does solamente not mention that he tiene has una. several images, just one. Mire, regresemos otra vez al principio. Let's go back to the beginning again. Cuando Abraham When Abraham, venía de la coming derrota from the de los defeat reyes, of the kings, the slaughter of the kings, se encontró con un personaje. found himself with a person. Él nunca lo había visto And antes. he had never seen him. Y aquel personaje And that se person identificó como Melquisedec. Identified himself as Melchizedek. Después que Abraham regresa victorioso, After Abraham comes back victorious, lo aborda este personaje then this person, y le da and he gives him pan bread y vino. and wine. En Abraham In Abraham, hubo una inspiración There was an porque él nunca inspiration. Melquisedec no le dijo, mira, te voy a dar esto a Melchizedek cambio de said, esto. I'll give you Yo this te in doy exchange for esto that. y I'll tú give me you das this, you esto. give me that. No. No. Mire, por eso, yo sé que, y bueno, qué bueno que no estoy en mi iglesia, porque esto yo no lo voy a predicar allá. And good thing I'm not in my church because I'm going to preach it. I'm Por not eso gonna la preach gente it. nunca se le forza a dar el diezmo. That's why people are never forced to give a tithing. Si usted If you está agradecido con are Dios, grateful with God, lo mínimo the minimum thing que puede hacer es that you eso. can do is that. ¿Sí? Yes? Es lo mínimo. It's the same thing. Y no está comprando con eso la vida And you're eterna. not buying eternal hermano. life with La that. vida eterna no hay manera de There's no comprarla way con you could nada. ever buy it Aun for si usted anything. entrega su vida en Even if you sacrificio, give ni your life eso in lo own paga. sacrifice, that wouldn't be enough. Cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, So when Abraham finds himself with Melchizedek, Melquisedec le entrega el pan gives him the bread y le entrega el vino. and gives him the wine. Y dijo Abraham, bueno, And Abraham said, well, ¿y ahora yo qué le voy a dar? now what should I give him? ¿Qué fue lo que le dijo? Well, what ¿Qué is what fue lo que le dio? that he gave him? Dijo, mira, Señor, He said, look, Lord, yo aquí traigo $100 en el I've got bolsillo, $100 in my pocket right now. te voy a dar 10. I'll give you 10%. Mire, eso es maravilloso, So, see, hermano. that's marvelous. Mire, yo creo que es la mejor. Bueno, no digo que la mejor, hay muchas formas. Now, de I'm not realizar saying it's the pero es best, but una de ellas. there's many ways. But that's one of good, very good way. Jacob When Jacob, venía a Esaú, su hermano iba detrás his de él. brother Esau was after him,
Y cuando él tuvo aquella lucha con el And ángel, when he had that struggle with the angel, mire, Oseas dijo que era un ángel, Hosea said it was an angel. pero la palabra Peniel no quiere decir el rostro de un ángel. But the word says not the face of an angel. Peni es el rostro, él es Dios. He says it is God. O sea, él vio a Dios. In other words, he saw God. Y después de eso, And after dice la that, Biblia que él se fue a dormir, The Bible says he went to sleep. puso una piedra como una almohada, He put a stone as a y él vio pillow. algo maravilloso. Él vio Something una marvelous escalera que se tendía He saw del a ladder del suelo that al saw cielo. from heaven go up. ¿Sabe usted qué dijo el hermano Branham que era esa You escalera? know what Brother Branham said that ladder Dijo era una was? escalera de It gracia. was a ladder of grace. Y entonces Dios, And so then God, ¿qué fue lo que hizo Jacob what did al he siguiente do? día? Next day, Sin que nadie se lo, for me? Oh. sin que nadie se lo pidiera. Without anyone asking, Él dijo, mira, Señor, he said, look, Lord, de todo lo que me des, of everything you give me, yo te voy a dar I will mi give you diezmo. my tithing. Y usted dice, hermano, oye, ese You no said, es el "Brother, tema. No, that's not the solamente subject. estoy hablando algo de... I'm just saying something. Ok. Pero ¿qué fue lo que pasó? Well, what is it that happened? Abraham vio a un personaje, no Abraham se saw a encontró con person, un espíritu. not a spirit. Era un personaje It was a que person tenía un rostro, that had a face, que tenía un cuerpo had a body, y que comía. and Y that era he ate. And Melquisedec. that was Melchizedek. Por eso aquí hay algo. That's why there's something. Él no sabía He didn't know que pasando el tiempo, that as time passed by, ese mismo personaje que él that había same visto, person lo he had iba a seen visitar. was going to visit him. El hermano Branham nos dice Brother Branham tells us, que Abraham solamente la palabra, The reconoció Lord says he recognized a uno. one. Una cosa es que yo vea a alguien por primera vez One thing is I see someone for the first time. y que le diga, hermano, gusto en And I say, conocerlo, "Brother, con un it's a pleasure apretón to de meet you," manos. and I shake hands. Es la primera vez que lo Because veo. that's the first time I've ever seen him. Pero si hay alguien que no lo veo desde hace But 25 maybe años, I haven't seen him in 25 bueno, years. quizá la persona ha cambiado en su Maybe he's físico, yo changed a también. little bit. I've changed as Pero well. entonces cuando lo veo, But when I see him, este es el hermano fulano de tal. it's brother so-and-so. Sí, lo comienzo Oh, a reconocer I start to recognize porque ya lo había him. visto 'Cause I had antes. seen him prior. El hermano Branham dice Brother Branham says que Abraham that Abraham, solo he reconoció recognized a uno. one. Hubiera dicho, es que Abraham era desatento. You can ¿Por say, qué nada más con uno? why did he Porque meet just fue one? al Because he único went to que the él one reconoció that was porque ya recognized lo había because he had seen visto him before. antes. Y estos dos caballeros, pues quién sabe And quién these serán, other pero yo gentlemen, who are solamente he they? visto a But I only have este. seen him at once. Quizá el Señor le dijo, And the ¿y Lord sabe una said, cosa? you know one thing? El profeta de Dios nos dijo que uno era Gabriel y el otro era Miguel. Prophet of God says one was Michael and Gabriel. Gabriel Gabriel apareció 4 veces appeared en la 4 Biblia. times in the Bible. En Daniel 8 le Daniel aparece 8, una vez a he Daniel. appears to En Daniel 9 le aparece In una Daniel segunda 9 he vez. appears the second time. En Lucas In 1 Luke 1, le aparece una vez a He Zacarías. appeared to Zechariah. Y en Lucas 1 And in Luke le 1, aparece la cuarta He vez appears a the fourth María. time to Mary. Yo le aseguro So I assure you que si Melquisedec that if Melchizedek hubiera venido acompañado de would Gabriel y have been accompanied Miguel, by Caleb, seguramente Gabriel Abraham, and Gabriel. caballeros, qué gusto de verles después He de says, cuánto "What a tiempo. joy to Pero meet él you after some solo time." reconoció But he only al recognized mismo the que había same visto that he had allá seen atrás back y que then, él sabía and that he que knew era that he Dios. was God. Porque Dios no cambia de Because imagen. God does not change La image. misma imagen The same que image él tenía that como he had with Melquisedec. Es más, no voy a ir Melchizedek. más atrás. Oh, let's go La back. misma The same imagen image en la cual él in hizo a which he Adán made Adam era la misma was the imagen same image en la que le aparece and como that Melquisedec. appears Era as la Melchizedek. misma It was the imagen same image en la que aparece como Elohim. appears as Y era la Elohim. It misma was the imagen same image en un cuerpo in a body físico physical llamado named Jesús. Jesus. Hermano, porque Dios no está cambiando como una máscara. Because, Me voy a poner aquí. he's just Es el changing a mask. mismo. Yes, Porque it's es the el same. Dios It's the same incambiable. God just changing. Por eso Pablo nos dice que era la That's why imagen Paul del said Dios it was the image of God invisible. that was invisible. Ahora, Now, pero ese mismo Dios but that same God decidió decided hacerse un ser humano. to make himself a human being. En preguntas y respuestas, The dice el message- profeta de Dios. Questions and answers to the prophet of God. Y cuando el hombre fue hecho a la imagen de Dios, And when man was made in the image of God, y luego Dios descendió en la imagen del and hombre then God came down in the image of para man redimir al to hombre. redeem man. Eso unió al hombre y a Dios. That brought man and Esto es God maravilloso. together.
cielos y tierra So se heaven and abrazaron earth hugged and kissed each y se other. besaron el uno al otro. They hugged and kissed each other. Dios y el hombre God and the man se abrazaron el uno al otro embraced each other as father, como la relación entre padre e hijo. as fatherhood and sonship. Cuando el Logos When the Logos llegó a became ser carne flesh y habitó and entre dwelt nosotros. among us. Hermano, y el mensaje declara que And brother, todo el the Logos message declares habitó en él. that all the power dwelled in him, or Logos dwelled in him. En el sermón, él juró por sí mismo. In the message, he swore on himself. Miren, todo lo que era Dios en la columna de fuego, Everything that God was in the pillar of fire, él lo vació en su Hijo, he emptied in the Son, Jesucristo. Jesus Christ. En él habita corporalmente toda la plenitud de la In deidad. him dwelt the fullness of the ¿Es Godhead correcto bodily. eso? Isn't that right? La Biblia dice que The Bible Dios, says that God, D-I-O-S, G-O-D, el mismo, himself, Jehová, el Jehovah, poderoso, the mighty one, el broquel, the buckler, el escudo, the shield, todos sus nombres all his redentivos, redemptive names, todo lo que él era, él everything lo he vació was en emptied Jesucristo. into Jesus Christ. Por eso efectivamente, That's why effectively, Pablo dice en Paul Colosenses says in 2.9, Colossians, porque en él habita because toda la in plenitud de la him divinidad dwell all the corporalmente. fullness, and dwell him all the fullness of the Godhead bodily. En el sermón, el bautismo en agua, In the message, the baptism in water, dice el hermano Branham, Brother Branham says, él se creó a sí mismo. he created himself. Es decir, cambió su forma de And Dios a hombre He changed changed his cast from God to man y descendió. and came down. Nació de una virgen, Was born of a virgin, María. Mary, Y el Espíritu Santo, and the Holy Ghost, que es Dios, which is God, su Padre le hizo sombra. Father that overshadowed it, Descendió, came down extendió su tienda and y spread habitó his con tent nosotros and dwelt with us en forma de in hombre. the form of a man. Ese es el Hijo de Dios. That's God the Son, El mismo Dios the que same era God Dios Padre. that was God the Father. No soy yo quien hace las obras. It isn't me that doeth the works. Es mi Padre It's que my mora en Father mí. that Él dwelleth hace in las me. obras. He ¿Ven? doeth the works. See? El Padre mora, The Father dwells, tabernáculos, tabernacles, vive. lives. Este es mi Hijo amado en This is quien my me beloved complazco Son, morar. in whom I am well pleased to Mateo dwell in. 3. Matthew ¿Ven? 3. See? En quien me complazco morar. In whom I am pleased. Me complazco morar I en dwell este. am very pleased to dwell in his. one. Morar, eso es ocupar. Dwell, that is to occupy. Entrar en la casa y Come into vivir. the house and live. En él estaba la plenitud In de la him was the divinidad fullness of the Godhead corporalmente, bodily, says the dice scripture. la Escritura. Así es, That is right. la imagen invisible del Dios invisible. The visible image of the Ahí invisible está. God. Now, Ese es there it is. Dios, That is Padre, God, Hijo, Dios, Hijo. Father, God the Son. Entonces, hermano, So then, brother, la palabra, el the logos, word, the logos, o la palabra invisible, or the invisible word, el Espíritu, the Spirit, se hizo visible. was invisible. Y así, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña And so, y a lo que according el to what the Bible profeta de Dios teaches nos us, ha and the dicho, prophet of God has told us, Él vino condescendiendo he came condescending hasta que finalmente se hizo until carne finally he como made himself uno de flesh nosotros. as one of us. Y Él And he es la imagen del Is Dios the image of God invisible. that is invisible. Mire, y ya con esto And termino. with this I shall finish. La Biblia dice Bible says, que en el día de that Pentecostés, in the day of Pentecost, después de que vino un viento fuerte y after a llenó mighty toda la casa, wind came and blew in the house, dice que lengüetas de fuego se says that posaron sobre cada una de las land- personas. like tongues of fire came and rested upon each person. ¿Qué era eso? What was that? Jesús había dicho, Jesus had said, yo vengo de Dios, I come from vengo God, del Padre, I come from the Father, y regreso al and I Padre. return unto the Father. Por eso cuando Pablo lo encuentra en That's su when camino Paul rumbo a finds him on the Damasco, way to Damascus. todos sabemos esa We all know the historia. story. Cuando Pablo le pregunta, ¿quién eres, Señor? When Paul says, "Who art thou, O Lord?" Ahora escuche, Now listen. la Biblia dice Bible says que en el resplandor del día eran como las 11, 12 de la that it mañana, was shining at like 11 in the morning. cuando el sol está en su cenit, en lo más So, brillante, That's when the sun's at its brightest. fue que una luz lo derribó. That's when a light knocked him down. Yo recuerdo que una vez un hermano por ahí en aquella área me decía, I remember a brother in that area was telling me. porque uno lo dice por la inercia, And you dice, say it by to laugh. dice, no, la Biblia no dice que lo tiró del caballo. Bible doesn't say it knocked him down from his horse. Yo le pregunté de dónde lo tiró. And this is when he knocked him down from. Pablo no se tropezó por ahí, bueno, ya se Paul quedó didn't ahí. stumble somewhere around there. Él iba con otros soldados. He was with other soldiers. Pero mire, el punto es este. But the point is this. Cuando Pablo da su testimonio When Paul en gives his Hechos, testimony, debe ser 20 y 25, in Acts 20:25, dice que aquella luz it says that light era más brillante que la luz del shine sol.
light stronger than the sun. O sea, no era una luz natural. So it was not a natural light. Cuando Pablo le pregunta, ¿quién When eres, Paul says, Señor? who art thou, our Lord? Aquella luz That se light identificó identified itself. y dijo, yo soy And he says, I am he. Jesús. I am Jesus. Aquel mismo Logos That same Logos que había salido del that Padre had come out of the Father. en el In the principio beginning, había had regresado gone back a ser el Logos. to be the Logos. Ese es Jesús. That is Jesus. Pero en el día de But on the day of Pentecostés, Pentecost, el hermano Branham dice Brother Branham says que fue el mismo that Logos was the same Logos repartido that was then spread en 120 personas que estaban en el aposento upon alto. 120 people who were in the upper room. Entonces ahora So then now, era el Logos it was a Logos dentro within de los the creyentes. believers. Hermano, eso no ha cambiado. Now, brother, that has Es not lo changed. mismo en It's el the same siglo in XXI. the 21st Jesús century. Jesus fue la was palabra the word, the invisible invisible word, hecha made visible. manifest. Pero hoy en día But today, sigue siendo esa it is mismo still that same Logos Logos en el creyente, in the believer, la palabra the word invisible that is invisible, hecha now made visible. visible. Hermano, Brother, y ahí no termina la historia, hay mucho más que decir. and I haven't finished the story, so much more to tell. Pero ese es el Dios But that's the invisible. God that's invisible. hecho Made, visible. now visible. No solamente en Jesús, Not just in Jesus, sino también but also en su in novia. his bride. Hermano, este es Brother, un gran misterio This is a great mystery. que solamente a través del mensaje That only through the message uno puede verlo. you can see it. Dígame. Por eso, That is why lo mejor the best que nos pudo haber sucedido that could have ever happened to us es que el Señor nos haya hecho is that the participantes Lord made us partakers de aquello que estamos of this participando. which we partake of now. Por eso, hermano, y yo digo esto ya para dejar este lugar, And I see this to leave this place now. este mensaje no absoluto, This message is the absolute. que nadie le diga algo Don't distinto. let anyone tell you something else. El hermano Branham, cuando habla de la mujer tsunamita, Brother él Branham, dijo, when he talks of the Shunammite woman, el absoluto said the de Eliseo absolute of Isaiah era Dios, was God, pero el absoluto de la mujer but the absolute of the woman era el profeta. was the prophet. Si estamos aquí, So if we are here, no estamos para creer a medias lo que dijo el we're not profeta here de to Dios. believe halfway what the Si prophet estamos said. aquí, If we are es here, porque it's creemos because we y believe. abrazamos, And we embrace porque it. Dios nos ha revelado Because God has que revealed este to us mensaje that this proviene message de Dios. comes from God. Y estas cosas, And these things, estas las puede predicar cualquier ministro que Any está aquí en minister esta could tarde, preach it porque here this todos evening. nos estamos because alimentando we de are la being misma fed fuente. of the same fountain, Entonces, no es que, es que no, He said, esto, "Oh, it's 'cause you." el Señor, this the Lord. nos estamos alimentando de We la are misma feeding fuente. off of the same food. Por eso, That is ¿por qué why- tendríamos que cambiar Why would we have to change? lo mejor que el Señor nos ha The dado best thing the Lord's given us? por cualquier otra For cosa? any other thing. Claro que no. Of A course estas not. alturas ya no se puede At ni these se times, debe. we can't and we Bueno, en shouldn't. esta mañana Or this morning, agradezco su atención I thank you for your y attention yo ruego al Señor and ask the Lord que estas cuantas palabras que fueron that these dichas words that were hayan spoken sido para nuestro that beneficio they could be of your y benefit para nuestra and edificación. for our edification. Vamos a ponernos de Let pie. us all stand Vamos a agradecerle a nuestro Dios. and let us Padre, thank our Lord. Father, yo te agradezco por tu I palabra. thank you for thy word. Señor, es maravilloso. Lord, it is marvelous. Padre, pero cuando viene a través de la revelación, But Lord, when it comes to revelation, ese es el estímulo, Señor that Jesús, is the que stimulation, Lord vivifica Jesus, esa that palabra. edifies this word. Este mensaje tan And this maravilloso, glorious Señor, message, Lord. nunca dejaremos de We agradecerte, shall never Señor cease from Jesús. thanking you, Lord Porque, Jesus. Padre, esto Because, es lo que Father, está vistiendo a tu novia, this is Señor. what is dressing thy Es tu bride. palabra. It is thy A word. ella se le ha dado que se vista de Unto her lino has fino. been given to be dressed. Y lo que está vistiendo es tu palabra And what is pura dressing is your e pure inadulterada. unadulterated. Bendice al pastor local, Bless the Señor. local Bendice pastor. a esta iglesia Bless this church. por todo el gran esfuerzo And for que the han great hecho para atendernos effort they en la have made manera que lo han hecho, to attend us in Señor. the way they have. Bendice a esta congregación, Bless this Señor congregation, Jesús. Lord Jesus. Tu Padre, que aún And Father, pudiendo haber estado en sus iglesias locales, those who were in the local estuvieron churches, aquí, Señor but that were Jesús. here earlier. Yo te ruego, Padre, I ask you, Father, que tu palabra se quede en that the nuestros word corazones. may stay in their hearts. Bendícele a nosotros Bless them, Lord. en el nombre In del the Señor name of the Lord Jesucristo. Jesus Christ. Amén. Amen. Dios les bendiga. May God bless you.